estoy paseando bajo la lluvia y hoy pues es un día hermoso, como veis, porque Dios es grande, porque Dios siempre riega los campos que están en sequía. Hace poco estábamos temiendo que en verano tuviéramos sequía porque los pantanos no se iban a llenar, porque no iba a llover lo suficiente, puesto que no estaba lloviendo. Pero como podéis ver y comprobar, pues a mi alrededor ahora mismo todo es lluvia y os voy a enseñar el río que está ahora desbordante del sitio donde estoy. Fijaros qué bonito el sonido del río, el sonido de los pájaros que están contentísimos. Y como podéis ver, todo está empapado y precioso. La tierra necesitaba agua, igual que nuestra alma necesita también el agua de Dios. Porque sin el agua de Dios pues no podemos hacer nada, y esa fuente pues brota de su corazón, de su amor, de la fuente de gracias, de los sacramentos que tenemos en la iglesia, que son maravillosos y que donde Dios se nos regala a borbotones. Bueno, hoy como veis no tengo muchas ganas de hablar porque yo creo que ya todo lo que tengo a mi alrededor habla por sí mismo. Venía rezando el rosario por las almas, porque orar por las almas es una manera de darles agua a sus almas y de compartir ese agua que Dios nos da a nosotros con ellos, con esas almas que están secas porque todavía no conocen el amor y la misericordia de Dios. Entonces, rezar el rosario, por ejemplo, por ellos, o un simple Padre Nuestro, pues es una manera muy bonita de meterles en esa fuente de agua viva que brota del corazón de Jesús. Qué bonito es pensar que a veces también son otros los que rezan por nosotros sus oraciones y que piensan en nosotros cuando rezan, cuando están en la capilla ante el Santísimo, cuando están con la Virgen rezando, porque es una manera muy bonita de demostrarnos el amor los hermanos de unas comunidades con otras, de unos grupos con otros, o los que estamos solos en la iglesia. Es igual, la iglesia es universal, la iglesia somos una familia y todos estamos necesitados de todos, igual que este entorno, como veis, tan maravilloso, donde los árboles necesitan de la tierra necesita del agua, los pájaros necesitan de los árboles, las ranas necesitan del agua y el agua pues alimenta todo. Y a su vez el agua pues necesita el caudal de la tierra. Es decir, todo está en conexión en la naturaleza. Nosotros somos parte de esa naturaleza, porque es el lugar, es la casa de todos donde Dios nos ha puesto al ser humano para que disfrutemos de su creación, y todo es bello, todo está bien hecho, todo está comunicado, intercomunicado, y lo que le sucede a un simple árbol pues afecta al resto de las cosas. Lo que le sucede a una persona dentro de la iglesia, ya sea bueno o sea malo, afecta al resto de la iglesia,
Por eso vivir la fraternidad entre nosotros es muy bonito y darnos cuenta que el Espíritu Santo es tan sumamente rico y tan impresionante que ha inventado en la Iglesia cantidad de espiritualidades, de movimientos, de grupos, y que no solamente existe lo diocesano, sino que existen miles de cosas, y a lo largo de la historia de la Iglesia el Espíritu Santo ha ido inspirando diferentes cosas, diferentes movimientos, diferentes espíritus, que son siempre el mismo, porque es el mismo cuerpo que formamos la Iglesia y es el mismo corazón al que Dios nos está llamando, que es el suyo. Todos pues unidos a la cabeza, que es el Papa, ¿no? Si algo de ese cuerpo se estropea, pues entonces todo el cuerpo se resiente. De esa manera pasaba con la naturaleza. Si no hubiera llovido, pues hubiéramos tenido sequía y eso hubiera revertido sobre la propia naturaleza. Los árboles se secan, la hierba se seca, los pájaros pues se quedan sin su ambiente natural. Es decir, hay un montón de animales que pueden morir por esa sequía, ¿no? Entonces nosotros no podemos estar secos nunca, nos tenemos que estar alimentando siempre en la fuente de la oración, de los sacramentos y sobre todo lo que es la oración personal con nuestro Padre Dios, que es el Padre Creador, para estar así en comunicación con nuestros hermanos y pensar siempre en ellos en nuestra oración, es decir, incorporarlos de alguna manera. No importa que sean conocidos o que sean extraños, porque todos somos hijos del mismo Padre, hijas del mismo Padre, que es Dios Creador. Y eso es lo importante, que estemos siempre pensando unos en otros, rezando, no criticando, sino que el mayor bien que nos podemos hacer pues es rezar unos por otros y cuidarnos de esa manera tan bonita, que es regarnos en el alma. De ahí también la importancia de que nosotros mismos estemos bien, estemos en la vida de la gracia y que estemos en comunicación siempre con ese Dios que es Trinidad, que es Dios Padre, que es Dios Hijo y que es Dios Espíritu Santo. Porque si nosotros estamos bien, entonces los demás, los que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, pues también podrán estar bien porque podrán disfrutar de ese frescor que surge de nuestra propia alma y de nuestra propia vocación como cristianos, porque estamos sembrando valores a nuestro alrededor. Mientras que si enfermamos, pues como os he dicho, entonces puede ocurrir que todo lo que está a nuestro alrededor enferma también y puede también morir. Entonces, con chaparrones como este, pues lo apropiado es cubrirse con un paraguas, aunque sea pequeño como el que yo llevo, que no me cubre entera, pero por lo menos me cubre la cabeza, que es lo más importante, que no se me moje, ¿no? Pues, ¿quién es el paraguas en la Iglesia? Pues nuestro paraguas es la Virgen María, ¿no? Entonces siempre tenemos que contar con ella e ir de su mano, y por eso yo iba rezando el rosario, que hoy pues os lo dedico a todos vosotros. Os voy a enseñar lo que pasa. Está pasando un avión. Eso no era lo que os quería enseñar. Os voy a enseñar lo que pasa cuando a veces en nuestra alma pues ocurre algo interesante. Es que a veces nuestra alma está en calma, como este trocito de río que os voy a enseñar. Veis que en esta parte del río pues está como muy tranquila el agua, ¿no? Entonces si yo ahora tiro el palo ahí, imaginaros que el palo somos nosotros y mirad lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos a ver si le puedo seguir. Entonces de momento ahí le lleva la corriente, va por ahí y va a llegar un punto donde se va a encontrar ahí con el torrente. Se lo llevó. ¿Qué era lo que yo quería enseñaros con esto del palito que hace que somos nosotros, nuestra alma? Porque a veces nuestra alma fluye como este río, con calma, con tranquilidad, pero llega un momento en el que puede ocurrir que nos encontramos en nuestra alma en un momento de nuestra vida
donde nos encontramos esa dificultad de ese paso de agua de repente que nos arrastra la corriente de tal manera que ya no podemos ni nadar en contra de la corriente, ni porque nos ahogamos, y no podemos con ese torrente porque es mucha fuerza contra nosotros. Cuando estábamos en calma sí hubiéramos podido nadar hacia la orilla, incluso hubiéramos podido nadar contra corriente, pero a veces sucede que en nuestra alma pues tenemos esas oleadas de emociones que a veces nos embargan, que nos aturden, que pueden contra nosotros, y nosotros solos pues no podemos hacer nada. Por eso era tan importante primero la oración de unos por otros, para pedir al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para cuando llegan esas batallas en nuestra vida, que son esos torrentes o esas cascadas que nos arrastran irremediablemente y donde no podemos hacer otra cosa más que abandonarnos en la providencia y en el amor divino de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Dios. En esas tormentas o en esas cascadas es lo único que podemos hacer, abandonarnos a la voluntad del Padre y no hacer nada, es decir, dejar de luchar en contra de todas esas emociones contrarias que nos están embargando, contra las que no podemos. Es simplemente dejarnos llevar por la corriente. No estoy hablando de la corriente del mundo, ni tampoco estoy hablando de las emociones negativas, de dejarnos llevar por ellas. Estoy hablando de dejarnos llevar por el agua viva de Dios, que a veces permite esas velocidades en nuestra alma porque nos quiere llevar a un punto distinto al que no hubiéramos podido llegar si nosotros hubiéramos nadado o caminado por el agua hacia la orilla o hacia el sentido o la dirección en la que nosotros queríamos. Y a veces Dios tiene otros planes con nosotros y nos lleva a otros lugares de estas maneras donde lo único que podemos hacer es abandonarnos a su fuerza, porque con nuestra propia fuerza no podemos. Y entonces lo único que podemos hacer es abandonarnos en su providencia, como he dicho antes. Ya me estoy repitiendo todo el rato, soy como un loro de esos, un papagayo, pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Y si no, pues ya sabéis, la otra solución es aguantar el chaparrón debajo del paraguas, que es nuestra Madre Santísima, y la oración de todos por todos, hasta que pase. Pues nada más, esta era otra cruzada de oración por la Iglesia, y seguimos en curso y hasta donde la corriente de Dios nos lleve.